Saludos al eje, en este nuevo grupo. Esta semana estamos por leer. Mientras en el Shabbat estaremos leyendo Perashat Kitizá. Muy bien. Y en esta sección estamos analizando Haftarah. Por lo tanto, tendremos que leer también Haftarah de Kitizá. Y este se encuentra, vamos a ponerlo también aquí. Se encuentra en la general 18 del 20 al 39. En nuestra sección que vamos a estudiar, es decir, la Haftarah, tenemos el pasaje muy conocido donde el profeta Elías tiene un enfrentamiento con los sacerdotes de Baal. Muy bien. Entonces, este tiene lugar en el Carmel y, bueno, el profeta Elías empieza a instruir a los Yudim y pretende hacer un sacrificio en un altar que se haga ahí. Para esto reta a los sacerdotes de la idolatría para que pidan fuego del cielo. Y él, por su parte, hará lo mismo. De modo que, como está escrito aquí, vamos a ponerlo. Sí, tenemos acá, vamos a ponerlo aquí. Dice, invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Adonai, el Dios que responda con fuego. Dice, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, está bien, según esta traducción. ¿Estamos? Vean las cosas que estamos teniendo. El fuego. Y el que responda por fuego. Esa parte. Entonces hay que hacer un altar, hay que pedir a cada uno a la divinidad que sigue y el que responda será una evidencia de que él es verdaderamente Elohim y el otro, por tanto, sería falso. Pero tenemos un pequeñito problemita. ¿Cuál es nuestro pequeño problema? Que, por ejemplo, Devarim 12, tenemos que Hashem dice que solamente va a haber un santuario. En ese santuario no se puede hacer en otro lugar, ya que está ese, un santuario central. En este solamente se puede hacer los sacrificios. Y bueno, aparentemente aquí tenemos una contradicción. O sea, ¿por qué Elías hace esto? Está escrito, por un lado, la obligación de escuchar al profeta. Y eso lo tenemos también en el Devarim, el cual dice, yo les suscitaré de en medio de ustedes, de entre sus hermanos, un profeta semejante a mí. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Entonces está este precepto de escuchar al profeta. Pero por el otro lado también tenemos el mandamiento de la centralización del culto y la prohibición de realizar sacrificios fuera de ese lugar.
Entonces, volvemos a repetir, ¿por qué Eliyahu lo hizo? Claro, sabemos, por inspiración divina, pero ¿qué hacemos con esta, al menos aparente contradicción? Y para esto vamos a utilizar lo que nos dice el Rambam. Rabbi Moshe ben Maimón, en sus Ilhot y eso de la Torah, en sus leyes de los fundamentos de la Torah, en su capítulo 9. ¿Ah? Y bien, primero en el capítulo 9 empieza analizando acerca de los milagros y las señales. Ajá, y pues de ahí insiste que no se le debe creer a un profeta por realizar portentos o milagros. Ajá. También recuerda el precepto que hemos citado en Devarim 18:18, de escuchar el de escuchar al profeta. Ajá. Entonces, él cita eso como una obligación para obedecerle. Ajá. Y añade, va a decir el ese. Aquí dice, porque no viene para hacer una ley, sino para ordenarnos acerca de la Torá y para prevenir que el pueblo lo transgreda. Tal cual como dijera el último de ellos, recordad la Torá de mi siervo Moshe. Entonces dice que el profeta que se levanta después de Moshe no tiene por objetivo venir e implantar una nueva ley, no, sino que viene para ordenarnos acerca de la misma y para prevenir que se transgreda. Ajá. Vale, entonces, bueno, de hecho vamos a poner eso, vamos a hacer una nueva. Y bueno, va a especificar, va a especificar sus palabras. Asimismo, se nos ordenará, si él nos ordenara, está hablando del profeta, si este profeta nos ordenara hacer algo voluntario, como por ejemplo, ir a tal lugar o no vayas, batalla hoy o no batalles, construir tal muralla o no la construyas, es un precepto obedecerle, siendo quien no lo hiciere pasible de la muerte en manos del cielo, como está escrito, más haber alguien de que no obedeciera aquello que dijere en mi nombre, yo le residenciaré. ¿Sí? Yo le pediré cuentas. Entonces, dice, puede pedir algo que sea relacionado al culto divino, como lo hace ahí, o a los mandamientos, a las leyes, o algo que no es directamente algo religioso, sino construir algo o destruirlo o no construirlo, pelear o no pelear, etcétera. Pone esos mandamientos, esos ejemplos, perdón, ajá, para especificar en cuánto se le tiene que hacer caso. Inmediatamente después le toca el turno a nuestro caso que estamos tratando de analizar. Él va a enseñar lo siguiente, y para esto tenemos que ponerlo aquí todo para que ustedes también lo puedan leer, de manera que nos puedan seguir en la lectura. Ajá. Y dice así. Déjenlo. Ahí está. Y dice, asimismo, si el profeta, que sabemos que lo es, porque, bueno, también hay esa forma, ¿no? También hay que probar al profeta, pero no en demasía. Ya, cuando demuestre que es un profeta verdadero, ya no debemos de seguirle probando. Pero eso es otro tema que no nos vamos a meter el día de hoy para allá. Bueno, entonces, asimismo, si el profeta, que sabemos que es profeta,
Nos ordena transgredir y hay que subrayar esto. Hay que subrayarlo. Nos ordena transgredir. ¿Ah? Cualquier precepto de la Torah. O transgredir muchos. Esto hay que ponerlo, todavía enmarcarlo. Porque no solamente uno. No es de que digas, nada más que uno. No, sino varios. O sea, si te dice transgredir muchos mandamientos, ya sean leves o graves, eso también hay que subrayarlo. Temporalmente. Esta es la clave. Temporalmente, nos es un precepto obedecerle. Y así lo aprendimos de los sabios de la antigüedad por Shmuá o por tradición, literalmente algo que hemos escuchado. En todo caso, en que te ordenara el profeta transgredir la Torá, como Eliyahu en el Monte Carmel. Ajá. Es nuestro pasaje, insistimos, nuestro pasaje con el cual comenzamos es este de Eliyahu, ajá, en el Monte Carmel. Está hablando de nuestra Haftará, lo que estamos leyendo. Entonces se dice, mira, Eliyahu, entonces sí ordenó algo en contra de la Torá, pero como dijimos, es por inspiración divina, o sea, es un verdadero profeta, sí, Eliyahu es un verdadero profeta, muy bien. Entonces, pero nos ordena transgredir algo mencionado en la Torá, muy bien, hasta ahí estamos bien, obedécele, siempre y cuando sea temporal. Este es uno de los puntos que debemos destacar más, siempre y cuando sea temporal, como en el caso de Eliyahu en el Monte Carmel, cuando ofreció una ofrenda fuera, habiendo sido escogida Jerusalén y siendo quien ofrece fuera pasible de caret, pero tratándose de un profeta, no es un precepto, nos es un precepto obedecerle, habiéndose también dicho al respecto, a él oirás. Por tanto, sabemos que hay una prohibición, como les dijimos al principio, que Hashem dice, no se pueden hacer sacrificios fuera del santuario, que él instituyó. Aquí esta aparente contradicción, pero es porque, uno, es un profeta verdadero, dos, como tenemos que obedecer, aunque temporalmente quebrante la Torah, ¿sí? Hay que obedecerlo, porque ajá, porque él es el profeta de Hashem. Bueno, luego nos pone un ejemplo en lo que se pudiera preguntar, ¿no? Los judíos pudieron haber preguntado, o, ¿qué pasa aquí? Ajá. Entonces, el, ¿qué les hubiera respondido? Ajá. O cómo podía haber respondido. Entonces vamos a ponerlo también aquí. Él nos dice así. Y de haberle preguntado a Eliyahu, ¿desecharemos lo escrito en la Torá? No sea que ofrezcas tus ofrendas en todo lugar que vieras. Miren, aquí me dicen, okay, los judíos pudieron haber preguntado, porque estamos en que ellos saben la Torá y es uno de los puntos, que le hubieran preguntado. Mira, si la Torá dice que no podemos sacrificar en otros lugares, como dijimos ahí, para esto tienen que leer un poquito lo que es, al menos el capítulo de Deuteronomio, el 12, ¿sí? Habría respondido, no, sino que quien ofrenda fuera es siempre pasible de caret, tal como lo ordena Moshe. Sin embargo, yo hoy fuera, según la palabra de Elohim, para rebatir, o sea, yo lo estoy haciendo para rebatir a los profetas de Baal. Este es el objetivo de esta anomalía. Este es el objetivo por el cual estamos haciendo un sacrificio, un altar fuera de, y vamos a hacer esto porque se trata de repeler la idolatría, se trata de rebatir a los profetas falsos. Ajá. Esta es la razón. De modo que hemos aprendido hasta aquí que debemos obedecer a un profeta cuando se nos ordena algo, sea religioso o no,
Y tratándose de temas religiosos, aunque esta contradiga la Torá, debemos de obedecerle. Entonces, pongamos aquí. Uno, tiene que ser un verdadero profeta. Dos, lo que ordena tiene que ser algo temporal. Tres, y que no cambie la halajá. Aquí en el capítulo 9, pero en la Mishnah, en la halajá 7, el Rambam va a hacer énfasis en que no puede cambiar la tradición. Ajá. Si este dice, bueno, ya, o también otra cosa que dice, anularlos, que diga, es anular, entonces no se le debe hacer caso, no debemos de oírle. Ajá. Entonces tiene que cumplir estas cosas, que sea temporal, y no que diga anular. ¿Ah? Si dice anular, tiene que ser ejecutado. Si no es un verdadero profeta, no hay que oírle. Si dice que ya de aquí en adelante tiene que ser así, no, no lo debemos escuchar tampoco. Si quiere cambiar la halajá, decir, no, mira, siempre no fue así, miren, los sabios se equivocaron, aquello no se hace así, se debe hacer asá, etcétera, no se le debe escuchar. Ahora, va a añadir algo importante. Ajá. Va a añadir algo importante, vamos a ver. Y creo que con esto vamos a terminar. ¿Ah? Y es esta, vamos a ponerla acá también. Aparte de enseñarnos la forma de ejecutarlo, dice así. ¿A qué casos se hace referencia? A los que atañen al resto de los preceptos, excepto el de la idolatría, ya que en tal caso no se le obedece. Estamos hablando, entonces dice que se le debe obedecer aunque contradiga la Torah, pero si esa contradicción se trata de idolatría, no le debemos de hacer caso, incluso que sea temporal. Que te dijera, oye, mira, e inclusive si hace señales y maravillas grandiosas y dijera que Dios le ha ordenado que idolatre, tan solo ese día o tan solo una hora, te diga algo así, ¿no? Vamos a seguir a Baal por media hora, ¿no? Media hora y vamos a hacer idolatría. Nada, ¿no? Porque esa es la única excepción. Ajá. Entonces dice aquí, ha blasfemado, si dice respecto a eso, o sea, se habla de idolatría. Y de hecho la Torah lo dice, ¿no? Tú tienes que hacerle caso, pero si o si la persona te dice, ¿ah? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿ah? Enseñándote a seguir a dioses, a servir a dioses que tú no conoces y tus padres no sirvieron, ¿ah? Es ahí una de las cosas que no podemos dejar de decir y es no corresponde a la idolatría. Cualquier tema de idolatría no se puede cambiar. Habiendo ordenado la escritura respecto a decir, y se produjese la señal o prodigio, no le obedezcas, ya que ha blasfemado el Señor vuestro Elohim. ¿Ah? Aunque haya por muchos señales y milagros, si está contradiciendo esa parte, no le hacemos caso. Ya que este ha venido a refutar la profecía de Moshe, sabremos indudablemente que es un falso profeta que ha hecho todo por medio de sortilegio y hechizo y se le estrangulará. ¿Ah? Pero este no es el caso de Eliao. ¿Por qué? Porque sabemos que no está contradiciendo a Moshe. O sea, no dice hay que anular, ajá, no dijo anular, sino dijo temporalmente y solamente por rebatir a los profetas de Baal. Ajá. Y bueno, entonces tenemos la obligación, bueno, tenemos la obligación de hacerle caso. Y por eso es que el pueblo, ajá, en nuestra Haftará, le hace caso, sigue sus instrucciones,
al pie de la letra y sabemos el desenlace, el cual fue que Hashem es el que envía fuego y bueno, todo lo demás. Entonces, nuestra reflexión esta semana. Es cierto que debemos de seguir a los profetas, al que se ha probado que es un verdadero profeta. Ese también es el tema de la profecía, creo que lo hemos dado en otra parte, y hemos hablado si existe o no existe hasta nuestros días la profecía como tal. Pero bueno, hablamos un poquito de los profetas que están en la escritura y veamos, son verdaderos profetas y cuando hablan siempre es apoyados de la Torá para que no se le contradiga, para que no se le transgreda y cuando aparentemente se le transgrede es porque es un caso especial, son casos como el de Eliyahu que él ordenó a Shen a través de él pero por una circunstancia que solamente atañe a ese momento, es temporal y no trata de idolatría. Cualquier cosa que trate de idolatría, siendo así, sabremos que no viene de parte de Hashem y entonces tengamos cuidado con todos estos tipos de profetas que, bueno, autodenominados profetas que existen en la actualidad que no están cumpliendo con con los requisitos para llamarse profetas. Bien, entonces, eso es nuestra Haftará. Nos esperamos la siguiente semana.